¿Para qué sirve la ética? Hoy quiero compartirles lo que yo creo que ha sido mi mayor descubrimiento cuando he llegado a tener 40 años, y es ¿para qué sirve la ética? Mucho me he dedicado a leer durante este último año sobre qué es la ética. Porque normalmente, claro que todos hemos oído hablar de ética, y oíamos hablar esos discursos, más bien sermones, que más que morales eran moralistas, ese tipo de ideas de no hay que ser bueno y no hay que ser malo, y qué bueno es ser bueno y qué malo es ser malo, y viva los buenos y abajo los malos. Y yo respeto mucho a todos esos profesores que están intentando enseñar ética en los colegios o en los institutos, pero sin embargo percibo que no llegan a tener un impacto real en los alumnos porque son consignas más o menos vacías, así como muy grandilocuentes, pero que no atacan a lo que yo creo que he descubierto a mis 40 años, que es la ética. Y la ética es el instrumental, lo que necesitamos, los instrumentos, las herramientas que necesitamos los seres humanos para cuando la vida se complica, para cuando la vida se convierte en una mierda, para cuando tenemos que tomar decisiones de mierda entre lo malo y lo peor, o como dirían en quiteño, ¿qué es lo menos peor? Y en esos casos, las proclamas generalistas de hay que ser bueno y no hay que ser malo no sirven de casi nada, porque ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque no me sirve cuando mis elecciones son entre lo menos malo o lo peor. Y eso es a lo que realmente nos solemos enfrentar en la vida. Son decisiones donde no hay soluciones correctas o soluciones buenas, donde no hay una solución objetiva, simplemente personalmente tengo que decirlo. Y para eso sirve la ética. La ética, entendida más o menos parafraseando a Sabater, en Ética para Amador, como una reflexión teórica sobre qué es la vida buena. Una reflexión teórica sobre qué vida quiero tener yo, qué vida quiero vivir. No quiero vivir bien, sino ¿qué es la vida buena? ¿Qué es la vida excelsa a la que yo quiero aspirar y llevar mi propia vida? Y es una respuesta evidentemente subjetiva. Y en esa reflexión nos ayude, que no nos lo soluciona, porque los problemas van a estar ahí. La vida está llena de problemas. Los problemas siguen estando ahí, pero teniendo una guía, una dirección, un horizonte, una estrella polar que me diga cuál es la vida buena que se merece la pena vivir y que yo quiero vivir, que no es el vivir bien, no es simplemente el hedonismo entendido no como los griegos, sino en su sentido simplista a día de hoy de disfruta de la vida y ese carpe diem absurdo que se intenta transmitir a gran parte de los jóvenes. No, la vida buena, la vida excelsa, la vida que yo quiero aspirar a vivir. Y para eso lo que necesito es tener valores. Valores entendido como lo dice Mises, el economista, y lo explico a los alumnos, que es cómo ordenamos nuestros fines. Es decir, de todo aquello que a mí me gustaría en la vida, que hay un montón de cosas que me gustaría, y todas son contradictorias entre sí y no puedo elegir, tengo que tomar y tengo que ir ordenando. Tengo que poner orden en ese caos que es lo que me gustaría, el mundo de las pasiones, de los sentimientos, de las aspiraciones, y en eso tengo que poner orden. Ok, me gustaría todas estas cosas, pero ¿cuáles son importantes para mí? ¿Cuáles priorizo? ¿Qué fines pongo en primer lugar y cuáles pongo en último? Teniendo en cuenta que los que ponga en último o en 15º lugar probablemente nunca los alcance, aunque me gustaría alcanzarlos, porque los medios, la vida, el tiempo es limitado y por tanto jamás los voy a alcanzar. Por tanto, es tener una escala moral donde poder valorar mis propias acciones. Y esto también es muy importante, porque la ética no es algo que se predica contra los demás. Oye, qué mal, mira, ese no es ético, no tiene valores. No, no, no. La ética es mucho más duro que eso, porque la ética es algo que se predica de uno mismo. La ética es esos 3 minutos antes de dormir que piensas en lo que has hecho en el día y si tienes conciencia piensas y dices mierda, 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 la cagué, no debía haber dicho eso, no debía haber hecho eso, me he portado mal con esta persona y estás pensando, bueno, mañana en cuanto me levante le escribo un mensaje o pido perdón o intento hacer un acto para revivirme. Esos minutos de reflexión con uno mismo, eso
es la ética. No es, tú lo has hecho mal, no, es hacia adentro, asociando. Y entonces, si yo tengo esta escala de valores, cuando llega el momento de tomar las decisiones, me va a ser no fácil, pero sí menos difícil tomar la decisión, porque yo ya sabré qué valoro más que he puesto por encima. Y como yo ya sabré qué he puesto por encima, sabré qué tengo que elegir en ese momento y me será menos difícil. Y para eso sirve la cultura. Claro, ¿qué tiene que ver la ética con la cultura? Claro que la ética tiene que ver con la cultura, porque la cultura es el mejor instrumento que tenemos para hacer nuestra reflexión ética. ¿Qué es la cultura? La cultura es aquello que nuestros ancestros, aquello que los que vivieron antes que nosotros, que probablemente eran más sabios, más inteligentes que casi todos nosotros, muchísimos de ellos, aquello que ellos que ya han vivido, pasaron por estas mismas experiencias y nos legaron, nos dejaron en libros, en películas, en música, en ópera, en poemas, nos legaron, nos dejaron sus experiencias. Y si yo puedo mirarme en esas experiencias y puedo mirarme en ese reflejo, a lo mejor aprenderé de otras vidas, aprenderé de otras reflexiones que me permitirán a mí tomar mis propias reflexiones, porque no es que en la cultura delega en la labor personal de la ética, pero me permitirá a mí tomar mis propias reflexiones y, por tanto, me permitirá tomarlas de mejor manera. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno de los orígenes de la cultura son los griegos, las tragedias griegas. Los griegos hacían teatro que eran tragedias. En esas tragedias tienen siempre una estructura muy parecida, donde el protagonista se enfrenta a un drama horrible. Siempre se tiene que enfrentar a una decisión horrible. Por poner el ejemplo más clásico y más horrible, pues Edipo mató a su padre, se casó con su madre y luego descubre que está casado con su madre. O sea, qué barbaridad más grande. Es casi imposible pensar en una barbaridad más grande. Claro, evidentemente la inmensa mayor parte de los seres humanos no nos vamos a enfrentar, por suerte, a una decisión o a una situación tan increíblemente horrible. Pero ver y plantearnos el problema que se plantea Edipo y a lo largo de la tragedia nos permite a nosotros como espectadores reflexionar. Bueno, ¿y aquí qué es más importante? ¿Es más importante seguir casado con la mujer con la que estás casado a pesar de que ahora te enteras de que es tu madre? ¿Es más importante seguir manteniendo tu rol como rey o el poder político y seguir manteniéndolo? ¿Es más importante el proteger a tus hermanas y quedarte ahí? ¿Es más importante la vergüenza pública o el rol público y por tanto salir de esa situación? Y ahí, en esa reflexión de qué es más importante, es donde vamos estableciendo los valores. Y me ayuda ver en la pantalla o ver en el teatro reflejado la tragedia de Edipo para a mí mismo plantearme yo esos mismos dilemas morales que se está planteando Edipo. Evidentemente, el de la tragedia Edipo o el de la mayor parte de las novelas o el de la mayor parte de la cultura son bastante extremos, pero el caso extremo me permite a mí como ejemplo para hacer la reflexión que es la que yo necesito. Por tanto, la cultura es un fortísimo elemento para poder tener nosotros nuestra propia reflexión ética y, por tanto, poder pensar cómo vivir la vida buena, la vida excelsa, la mejor versión de nosotros mismos, la vida que yo quiero vivir, la vida con honor o honra en el sentido del respeto de nuestros semejantes, la vida como un buen burgués con los valores burgueses, me da igual cómo lo nombremos, la vida que yo aspiro a vivir o que me gustaría poder llegar a vivir. Por tanto, la ética es esa reflexión antes de que me enfrente a los problemas, y cuando me enfrente a los problemas tendré mejores herramientas y estaré mejor armado, estaré mejor vestido, mejor equipado para enfrentarme a esos problemas que la vida seguro que me va a traer, porque la vida es una vida, hay momentos de mierda, la vida es bellísima, maravillosa, pero siempre va a haber momentos de mierda. Por ejemplo, una reflexión ética importantísima es ¿qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene lo que yo crea que es la muerte para pensar en cómo yo vivo? Y más te vale hacer esa reflexión antes de que te enfrentes a la muerte.
Antes de que estés frente al ataúd de tus abuelitos o de tus padres o de tus amigos cercanos y no te plantees la pregunta de ¿hay trascendencia en ese momento? Porque va a ser devastador, sino que te la hayas planteado antes. Ojo, eso no quiere decir que vas a tener menos dolor ante ese ataúd, pero sí quiere decir que vas a tener mejores herramientas para enfrentarte a ese dolor y, por tanto, para poder superarlo. Al igual que te tienes que preguntar qué es la felicidad en ese momento en que te entre o te llegue la depresión, que probablemente a lo largo de tu vida vas a estar triste y vas a estar deprimido, pero mejor haber pensado previamente qué es la felicidad, la alegría o la tristeza antes de que te llegue ese momento. Tienes que pensar sobre qué es la belleza y qué importancia tiene la belleza en tu vida y cómo valoras la belleza antes de enfrentarte a la fealdad más pura que en algún momento te vas a tener que enfrentar a ella. Ya que el vídeo es largo y estamos perdidos, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los ejemplos, voy a empezar, que puso el otro día uno de mis queridos alumnos en una de las clases, como dilemas morales. Oye, mira, yo soy joven y me quería hacer un piercing aquí en la oreja y a mis abuelitos no les gusta que yo me haga un piercing. Ese es un dilema ético, porque hay dos decisiones y las dos son malas. Yo me quiero hacer un piercing, pero sé que voy a hacer daño a mis abuelitos, sé que voy a disgustar, mejor dicho, a mis abuelitos. Por otro lado, yo me quiero hacer el piercing y me apetece a mí y eso es bueno. Si me hago el piercing, disgusto a mis abuelitos, malo. Si no me hago el piercing, no sigo mis propios instintos, no soy lo que yo quiero ser y voy a vivir siempre condenado a solo ser lo que mis abuelitos quieren que yo sea, por tanto, probablemente no voy a ser feliz. Es un dilema de mierda, porque si la decisión fuese me voy a hacer un piercing y a mis abuelitos les va a encantar, pues la decisión es evidente, a mí me gusta, a ellos ya está. Si la decisión fuese me voy a hacer un piercing y además, como soy mala persona, quiero fastidiar a mis abuelitos y entonces disfruto eso, pues también tampoco hay dilema. Pero hay dos cosas que ninguna es buena en sí misma. Y ahí tienes que valorar, oye, ¿cuánto es el disgusto de mis abuelitos? ¿Cuánto es la satisfacción que a mí me produce? ¿Compensa o no compensa? ¿Y hacia dónde vamos? Excelente ejemplo. Todos tenemos que tomar decisiones sobre lo que nosotros queremos y las repercusiones que eso tiene hacia las personas que queremos. Estamos. Otro ejemplo sencillo y bastante habitual. Estoy en una relación larga, vamos 5 o 7 años, y la relación no soy completamente infeliz, pero ya no soy feliz como al principio. Y conozco a otra persona que me vuelve a hacer ilusión, me vuelve a hacer reír como al principio de la relación en la que estaba, que ya no está desgastada. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el valor primero? ¿La lealtad y la fidelidad hacia el proyecto de vida o la primera relación? ¿O la felicidad o la idea de mi propia felicidad, vivir mi propia vida, vivir experiencias? ¿Qué voy a valorar? Ninguna de las decisiones es buena, ninguna de las decisiones es maravillosa, las dos tienen una contraposición muy importante. Oye, si me quedo en esta relación, pues no era tan feliz. Si me voy a la novedad, pues rompo todo esto que hemos construido en común en esta relación. Es una decisión difícil. Para eso sirven qué valores y qué priorizas primero. Y a todo este tipo de decisiones todos nos vamos a enfrentar en la vida. Y para esas decisiones, decir hay que ser bueno y no hay que ser malo, no nos sirven para nada. Es como flatus vocis, ¿no? Voces vacías quedan ahí en el aire. Para esto nos sirve haber hecho una reflexión de qué valoro yo más, dónde pongo la importancia, cómo juzgo en otros casos, qué han hecho en otros casos que he leído en novelas, en películas y que me han mostrado ejemplos de otras personas que se han enfrentado a decisiones parecidas, probablemente más dramatizadas porque eso es arte, pero parecidas a las que me tengo que enfrentar yo y qué decisiones tomo en ese caso y qué consecuencias son previsibles. No te ayuda a que la decisión no sea una decisión de mierda, a que la decisión no sea dolorosa, a que lo pases más, pero sí te ayuda a superarlo mejor y estar más contento con las decisiones que uno tiene. Y yo he llegado a tener 40 años, 42 ahora, a ser profesor de este tipo de cosas para llegar a descubrir la importancia radical que tiene la ética entendida en este sentido en nuestras vidas y la desgracia que es que a los jóvenes les estemos dejando sin estas herramientas y, por tanto, desnudos, vacíos, perdidos en el tiempo y en el espacio y sin capacidad de enfrentarse
a la vida real, a los dilemas morales, a los problemas de verdad, a las situaciones de mierda que seguro que se van a tener que enfrentar porque la vida es así. Gracias.